Un gusto. Pues Igual. creo que a Miguel, todos aquellos que ya vienen acompañándonos desde el primer congreso, pues saben que Miguel es una de los referentes recurrentes y a mi consideración una de las ponencias, y no tengo duda que esta también la va a ser, más brillantes que he escuchado en los dos primeros congresos. Estoy seguro que este tercer congreso no va a ser la excepción, así que yo te mando un agradecimiento, un fuerte abrazo adelantado, estimado Miguel. Sé que están ocupados, así que el agradecimiento es más profundo. Muy bien. Si bien es cierto, Miguel es bastante conocido en el rubro a nivel latinoamericano, para los colegas que no tienen el gusto de conocer a Miguel Ángel, Miguel Ángel es uno de los más renombrados abogados expertos en seguros en México. Es socio de DIC Beechcroft, México. Es licenciado en Derecho y Magíster en Finanzas por la Universidad Anáhuac de México. Es Master of Law en Derecho Financiero Internacional por el King's College de London. Igualmente es conferencista internacional en seguros, litigio climático y gestión de riesgos. Estimado Miguel, presenta tu ponencia intitulada Litigio Climático, experiencias en México y tendencias regionales. Buenísimo. No, pues muchísimas gracias, Carlos, y bueno, gracias por otra vez por darme la oportunidad de platicar hoy con todos, con todos ustedes. Yo digo, la ponencia que hoy quería traerles es de litigio climático. Y si me dan oportunidad, me gustaría nada más poner una presentación muy breve con algunos puntos. Em, Déjenme nada más subirla. Em, Aquí está. A ver, ¿se ve? Sí. Todo conforme, todo conforme. Listo, buenísimo. Bueno, a ver, el día de hoy la ponencia que quería o que quiero exponerles, obviamente Carlos puso la vara muy alta, pero eh, yo en lo particular es un fenómeno que estamos empezando a notar en ciertas jurisdicciones. Bueno, en Europa ya es algo que se está dando de manera recurrente. Y de hecho hay varios casos específicos en Europa sobre el tema de litigio climático. El caso, probablemente el caso más emblemático hasta el día de hoy es, bueno, hay varios, yo diría que hay varios, pero uno de ellos es el caso de KLM, la aerolínea, donde se demandó obviamente en una acción colectiva a la aerolínea, específicamente por el tema de, digamos, de anunciar ciertas políticas que se estaban adoptando en KLM por digamos, a favor del medio ambiente, de cero emisiones o de emisiones reducidas. Se hizo, digamos, una serie de anuncios de KLM que al final la gente adoptó o decidió adquirir o viajar a través de KLM, además de por ciertas razones del servicio y demás. Pues había un tema específicamente digamos, de las personas que eran conscientes con el medio ambiente, pues había un apoyo directamente a una empresa que era verde, ¿no? Obviamente, posteriormente se descubrió que esto no fue así y se inició una acción colectiva. La acción colectiva fue admitida en Holanda y posteriormente, digo, el caso no ha terminado hasta la fecha, pero es un caso que en primera instancia ha condenado ya a KLM a una indemnización. Aquí uno de los grandes problemas, y ahorita lo vamos a ir viendo, es, primero es en qué medidas, cómo cuantificar la pérdida o el impacto que pueda tener una política o una supuesta política verde, lo que se conoce en inglés como greenwashing, frente a un grupo de consumidores y si realmente esos consumidores están recibiendo o están generando perdón, están teniendo un daño directamente por por la aplicación de una política, ¿no? Y posteriormente es qué pasa con el medio ambiente y quién asume, digamos, o quién puede de alguna manera recibir la indemnización por cualquier tipo de situación de contaminación o
situación que pueda perjudicar al medio ambiente, ¿no? Han habido varias respuestas, ahorita platicaré un poco más a detalle, pero en general el tema de cambio climático, con este caso como emblemático, ahorita empezaremos a ver algunas cosas muy puntuales, ¿no? En el caso, a ver, en el caso de las políticas de ASG o lo que llamamos ESG, claramente, digamos que hay ciertos beneficios o se buscan cómo este tipo de políticas tienen un impacto en el mercado, ¿no? Uno de ellos es obviamente la exigencia de inversionistas y por qué los inversionistas requieren de alguna manera políticas de mayor transparencia y coherencia con cero emisiones. Esa parte es muy importante porque de alguna manera hoy en día el mercado exige una serie, digamos, de limitaciones o una serie de restricciones, una serie de cuidados de cara al medio ambiente y las inversiones que se hacen en ciertos rubros buscan específicamente que se cuente con ese tipo de políticas particulares, ¿no? Obviamente, por otro lado, bueno, el cambio climático, la transición energética, toda la presión que existe a nivel regulatorio es importante y eso también ha derivado en ciertas presiones a la industria, particularmente, bueno, en la industria del reaseguro, el seguro. Y obviamente esto también se vuelca en el tipo de coberturas que se otorgan o que se puedan llevar o se puedan ofrecer en el mercado, ¿no? Pero bueno, nada más como corolario, yo sé que hay otras ponencias que hablarán específicamente sobre el tema de las políticas ASG, pero nada más como corolario a los comentarios siguientes, es importante nada más hacer ver que existen digamos, ciertas tendencias actuales que se están buscando, de alguna manera, están buscando avanzar en requerir ciertos estándares mínimos para el tema de emisiones. Ahora, ¿dónde parte esto como una cuestión relevante? Yo diría que este año se dieron dos opiniones, dos resoluciones, son opiniones consultivas de dos órganos internacionales que generaron cuestiones muy relevantes o generaron o abrieron de alguna manera la puerta a ciertas a posibilidades claras en cuanto a cómo demandar o a la responsabilidad que puede existir, la responsabilidad legal. No la quiero tachar de si es civil o de algún otro tipo, pero digamos la responsabilidad legal por parte tanto de los estados como de los ciudadanos bueno, obviamente que habitan en los estados miembros de ciertas organizaciones, ¿no? Estas dos particulares opiniones consultivas son bastante relevantes porque salieron prácticamente, bueno, salieron el mismo mes y fueron o son el parteaguas a muchas digamos, de las cuestiones que vamos a conversar y que van a derivar, obviamente, en las posibles responsabilidades que se puedan tener y cómo se ha esto generado en un tema de cambio climático. La primera es la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Y como ustedes podrán ver, la descripción, digo, si ustedes la ven ya más a detalle, las dos opiniones tienen, de alguna manera, se conjugan las dos. Por un lado, la opinión de la Corte Internacional de Justicia, que básicamente hicieron la Asamblea General de la ONU había establecido ciertas obligaciones para el tema de cambio climático a los estados y había emitido ciertas resoluciones ya. Y de alguna manera la Asamblea General de la ONU solicitó esta opinión consultiva directamente a la a la Corte Internacional de Justicia para entender exactamente cuáles eran los alcances de las obligaciones legales que existían en la parte obviamente del derecho internacional y cómo se debía de proteger bueno, todo el sistema o todo el esquema regulatorio o el sistema legal de protección digamos, al cambio climático o a la reducción del cambio climático, ¿no? Cómo se debía reducir emisiones de gases de efecto invernadero, todo lo que conocemos de debida diligencia y la cooperación entre estados para alcanzar políticas net zero o mínimas, ¿no? Lo interesante de la opinión consultiva, que es una opinión consultiva casi de 100 hojas,
es que cuando la Corte Internacional de Justicia empieza a analizar esto, utiliza obviamente el marco de los tratados internacionales y ahí determina algo que es interesante, es bueno, ¿qué obligaciones tiene el Estado respecto de las políticas que se deben implementar en materia de cambio climático? Es decir, ¿el Estado está o no obligado, primero, a cumplir con el marco regulatorio internacional y segundo, a traer eso o a traspasarlo o a traspolarlo directamente a su orden jurídico y hacer que esas directrices se apliquen, ¿no? Hay un concepto que es interesante porque eh, obviamente, la opinión de la Corte Internacional de Justicia aclara el concepto de la inacción climática, ¿no? Es qué ha dejado o qué no está haciendo el Estado para lograr cumplir con el marco regulatorio específico. Y de ahí nacen ciertas obligaciones, como es la de obligación de cesar cualquier tipo de actividad o inclusive implementar, digamos, el contrario, implementar cualquier tipo de política necesaria para cumplir con ciertos estándares mínimos ciertos estándares mínimos, ¿no? La no repetición, la reparación, restitución y compensación. Es decir, vuelve ya un marco, ya es un marco bastante claro en el sentido de cuáles son las acciones que deben llevar a cabo, las obligaciones que deben de cumplir los propios estados frente al marco normativo del cambio climático. Obviamente, esta opinión, yo creo que la cuestión importante de esta opinión, y ahorita vamos a ver la de la Corte Interamericana, es que en esta específica opinión consultiva empezamos a ver, obviamente, ya la responsabilidad estatal o la responsabilidad internacional que tienen los estados. Se queda, yo creo que en ese límite, hace algunas aclaraciones sobre la relevancia bueno, sobre la aplicación de estos estándares en cada uno de los territorios o de los países, pero se queda a un nivel, digamos, estatal o a un nivel internacional, ¿no? Como supraestatal un poco. La Corte Interamericana, en cambio, hace otra cuestión, o sea, otro approach completamente diferente. Y lo interesante de esta opinión consultiva es que esta opinión la pide Colombia y Chile. Los estados, bueno, Colombia y Chile solicitan esta opinión y considerando el corte de la Corte Interamericana, que es obviamente es mucho más aterrizada a la protección de los derechos de las personas y toda esta parte de que deriva, digamos, de la protección de cada uno de los ciudadanos de los diferentes países, aterriza mucho más aterriza mucho más la opinión. Y eso es lo que probablemente genere una cierta reacción en México y en otros países a entonces empezar a ver que puede existir una responsabilidad no solo a nivel estatal, sino a nivel particular, ¿no? Hacia los individuos que de alguna manera tienen cierta relevancia en el tema digamos, de emisiones y bueno, relevancia en el tema de cambio climático, ¿no? De hecho, inclusive el propio Estado se vuelve sujeto de responsabilidad frente a los individuos. Y lo más interesante de esta opinión es que la Corte considera que, o sea, además de ser algo, o sea, obviamente la crisis climática es una amenaza grave y actual de los derechos humanos, empieza a traducir todo digamos, este derecho al medio ambiente, que es un derecho cuarta generación o tercera generación, lo trae lo empieza a desgajar y empieza de alguna manera a traer ciertos conceptos interesantes y cómo pueden ser estos reclamados, ¿no? Desde el derecho a la vida, la integridad personal, la salud, la alimentación, vivienda, agua, desarrollo sostenible, empieza a generar esta serie de derechos que están, digamos, circulando alrededor del concepto de responsabilidad ambiental. Y entonces
hace una cuestión importante, reconoce el derecho humano a un clima sano. Y con eso, entonces empieza a generar mecanismos específicos de responsabilidad para los propios estados. Con esto parte una serie de cosas interesantes porque nos estamos viendo que a partir de esta resolución, pues hay ciertas personas en situación de vulnerabilidad, como las comunidades de pueblos indígenas, comunidades rurales, niños y demás, que entonces también son sujetos relevantes, digamos, de protección, o sea, de cara digamos, al sistema de derechos humanos de la Corte, ¿no? Y obviamente a cualquier otra persona, pero en general empieza a hacer una serie empieza a desgajar esto y empieza a generar una serie de conceptos que se vuelven interesantes de cara a lo que posteriormente puede llegar a ser una responsabilidad legal, y obviamente sería un poco la génesis del la génesis un poco del litigio climático, ¿no? Ahora, aquí es importante mencionar algo y, y nada más para dar una serie de ejemplos. Eh, el Sabin Center, que es un centro afiliado a la Universidad de Columbia en Nueva York, tiene un registro de todos los litigios climáticos. Curiosamente, México tiene registrado 18 casos de litigio climático. De esos 18 casos, es interesante porque México aporta, digamos, o concentra el 10.5% del total de litigios climáticos en América Latina. Obviamente, el primero, por volumen y por extensión territorial, acaba siendo Brasil. México es el segundo, pero ya empieza a haber una serie, digamos, de números muy interesantes en cuestión de cambio climático. Ahora, aquí viene, digamos, dos importantes, hay que romper, digamos, en dos este tema del litigio de cambio climático. Y eso es lo interesante. Por ejemplo, en México, los litigios de cambio climático no están relacionados con una responsabilidad directa a un tercero por ejemplo, por temas de greenwashing, y ahorita vamos a ver unas referencias, unas iniciativas que ya existen hoy en día en el Congreso de la Unión en México a nivel federal y en el Congreso de la Ciudad de México a nivel local. Pero en particular lo que sí está pasando es que hay una serie digamos, de instrumentos legales, particularmente juicios de amparo, donde hoy en día se están haciendo valer violaciones directas a los derechos humanos por grupos particulares. Muchos de ellos son grupos difusos y ahorita les daré un par de ejemplos, donde están ya demandando primero o inconstitucionalidades sobre algunas legislaciones en materia de energética, o por ejemplo la desaparición del fondo el fondo para aportar, bueno, es un fondo de aportaciones para el cambio climático, eh, o también de alguna manera un programa sectorial específico que no está considerando, por ejemplo, eh, la, o sea, energías alternas, y está priorizando energías fósiles sin tener una estrategia de un sistema al otro. Entonces, eh, lo que está sucediendo es que de alguna manera este es un primer paso en el mundo del litigio climático, que posteriormente vamos a empezar a ver una tendencia a que esto acabe en el lado de la responsabilidad civil, la responsabilidad extracontractual, por aquellas personas que no hacen o que son omisas en cumplir con ciertos estándares mínimos digamos, de protección al medio ambiente o de cumplimiento de normativa sobre el cambio climático. Y ese es un segundo paso que el caso de México, ahorita estamos en un punto donde es muy probable que los próximos años, y si estas iniciativas salen a la luz, ahorita se las expondré, puede empezar a generar justamente ya el litigio como tal, el litigio en materia civil, de responsabilidad civil, con obviamente impacto directo en las pólizas de seguro.
y obviamente las acciones colectivas, ¿no? Al día de hoy, en materia, nosotros tenemos el juicio de amparo, que es un juicio de control constitucional que ha sido muy minimizado por parte del legislador recientemente. De hecho, han limitado sus efectos de forma bastante importante, pero de alguna manera no existe hoy en día un movimiento como, o sea, de acciones colectivas que pudieran generar de alguna manera una reivindicación a grupos difusos que exigen determinadas estándares o determinados derechos. Eh, sobre el medio ambiente. Entonces, estos cuatro casos, particularmente los casos más relevantes que hoy vemos en México, son casos en contra del Estado mexicano, los cuatro, no son temas de arbitrajes de inversión para nada, son juicios de amparo. Por ejemplo, hay uno que se llama Jóvenes contra el Gobierno de México, que es de 2020, donde el gobierno fue demandado por la omisión de políticas para mitigar el cambio climático. Básicamente, un grupo, digamos, de jóvenes presentaron un juicio de amparo donde la legitimación fue, pues, obviamente, el ser, o sea, el ser miembros digamos, ser ciudadanos mexicanos, el tener, obviamente, el estar en contacto con la naturaleza y el que obviamente, el exigir constitucionalmente está reconocido el derecho a un medio ambiente sano. Entonces, eso ha generado, obviamente, que ellos puedan iniciar esta acción. Actualmente está en una segunda instancia. Y lo que sí ha reconocido el tribunal colegiado al día de hoy, que es la segunda instancia, es que ya cuenta con legitimación activa para demandar. Esa es una parte importante. Después, hay otros casos, como el caso de nuestros derechos al futuro y al medio ambiente sano, que también es contra el gobierno mexicano 2021. Y, por ejemplo, en este caso se demandó la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, ¿no? Lo mismo, favorece combustibles fósiles sobre energías alternas y eso ha generado, y bueno, como se argumentó básicamente es que había compromisos internacionales adquiridos por México que de alguna manera no se estaban respetando. Entonces, de alguna manera, esto es previo a las opiniones consultivas que hemos visto este año, pero claramente favorecen la tendencia y son muy empáticas con este tipo de procedimientos que estamos viendo ya en México. Hay otro que, por ejemplo, nada más para comentar y no entrar demasiado en estos, digamos, en desglosar todos los juicios que tenemos. Hay uno de Greenpeace contra México, también de 2020, donde se impugna la eliminación del Fondo de Cambio Climático. Entonces, por obligación internacional, se requería un fondo de cambio climático que tenía varias funciones y básicamente aquí lo que se está haciendo o se impugnó esta eliminación, el Poder Judicial decidió, digamos, aplicar una medida regresiva, es decir, regresar ese derecho, o sea, reconocer ese derecho y obviamente obligar al Estado mexicano a conservar el Fondo de Cambio Climático. Y con eso se dio, bueno, obviamente Greenpeace logró ese caso, ya lo ganó Greenpeace en México. Entonces, este es un primer paso, este es un paso, o estos casos, como les decía, son casos exclusivamente en el ámbito de la constitucionalidad, del reconocimiento de derechos humanos y demás, pero que de alguna manera la tendencia va a ir o sea, a reforzar esto, pero ampliar nuevos casos en particular, ¿no? El caso específico, como les decía, de temas de responsabilidad, temas de acciones colectivas y la forma en que la forma en cómo se van a proteger estos y cómo indemnizar o compensar cualquier afectación al medio ambiente, ya sea por el grupo o la colectividad reconocida en el juicio o a través del Estado mexicano como un, digamos, causaviente o un representante, mejor dicho, del medio ambiente en México, ¿no? Entonces, déjame pasar a la siguiente lámina. ¿A qué voy con esto? Recientemente, dejando de lado ya el tema de las opiniones, las opiniones que se emitieron,
Ahora, a nivel local, ¿qué es lo que está sucediendo? Recientemente tuvimos un código, se publicó en el 2025 el Código de Mejores Prácticas Corporativas en México. Este Código de Mejores Prácticas Corporativas lo elabora el Consejo Coordinador Empresarial, que es un consejo, digamos, de empresarios que busca mantener o promover estándares altos en todo el tema de gobierno corporativo, de responsabilidad social y obviamente de cambio, ¿no? De temas también de responsabilidad ambiental. Lo interesante que de la emisión del Código de Mejores Prácticas este año es que, o esta nueva versión, es que ya involucra todos los temas, aspectos de ASG directamente en esto. Y hoy en día, por regulación bursátil, la circular única de emisoras requiere que las emisoras en la Bolsa Mexicana de Valores, bueno, en las bolsas, porque tenemos dos, ya estén incorporando todas estas directrices dentro de sus políticas de gobierno corporativo. Entonces ya requieren un nivel importante o sea, de consideración corporativa digamos, a nivel directivo, del manejo de mejores prácticas, de responsabilidad ambiental, de sostenibilidad, todo eso, ¿no? Ya es uno de los pilares fundamentales que ahora maneja el Código Mejores Prácticas Corporativas. Y esto lleva a una situación, a un punto donde el mercado va a empezar, o sea, por un lado, ya reconoce la circular la obligación de contar con esto, y obviamente esto abre la puerta para ciertas coberturas o, por ejemplo, ciertos seguros que pueden ser reclamados en el futuro, particularmente las pólizas de directores y oficiales DNOs, ya podrían tener un tema ya de responsabilidad directamente los consejeros o los directivos de una compañía pública en caso de no cumplir con los estándares básicos o no contar con los mecanismos necesarios para supervisar el adecuado, digamos, la implementación adecuada de todos los principios de ESG y todos los requerimientos que el gobierno mexicano ya está imponiendo, ¿no? Nosotros ya tenemos, hay una ley de cambio climático en México, hay ya regulación específica, entonces empieza a haber un cuerpo normativo de ese lado que ya tendría que estar siendo discutido por el Consejo de Administración directamente en empresas públicas. El siguiente paso, obviamente, es que pues eso también acabe siendo aplicable a las empresas privadas, pero que ya sea una obligación clara y reconocida por la legislación mexicana, ¿no? Ahora bien, esto es un punto. ¿Qué pasa? Ahora, en México tenemos también una nueva regulación eh, para, para las aseguradoras, que es interesante. Probablemente no tengamos tanto, ahí no hay un riesgo en particular, pero es interesante nada más mencionarlo, ¿no? Ya las aseguradoras deben aplicar criterios de ASG. Esos criterios de ASG no deben estar solamente a nivel de gobierno corporativo, que aquí, pues si lo queremos ver, las aseguradoras también tendrían que contar con ya un mecanismo claro de obligaciones en materia de ASG. Pero lo interesante es que, por ejemplo, ya las aseguradoras deben considerar escenarios y el impacto que puede tener las medidas de ASG dentro de sus pólizas, de sus reservas, de la tarificación de las primas. Obviamente ya empieza a haber una serie de obligaciones dirigidas a las aseguradoras para hacer reportes sobre los impactos, resultados y métricas de este tipo de criterios, decisiones de inversión, bla, bla, bla. Entonces ya está, o sea, ya, digamos, las aseguradoras se perfilan ahí. Pero para efectos de la plática que estamos teniendo, yo diría que hay una cuestión importante que es, hoy en día hay dos reformas, que era lo que les comentaba, dos iniciativas de reforma, que están dirigidas o que están queriendo regular la materia de greenwashing. Greenwashing es básicamente el poner un halo de protección al medio ambiente en la empresa, o generar la impresión en el mercado de que una empresa cumple con estándares de bajas emisiones
de carbono, digamos, de empresa limpia, o sea, de contar con regulación y criterios y lineamientos muy claros en materia de protección al ambiente y publicitar eso como una medida de marketing, o sea, como una forma en la que las personas tomen conciencia del producto que están consumiendo y obviamente elijan un producto que genere menos impacto al medio ambiente. Obviamente es un gran gancho de venta el decir que el producto que estás vendiendo cuenta con todos los elementos necesarios o cumple con los estándares de protección al medio ambiente y claramente es un incentivo bastante fuerte para que el consumidor vaya y adquiera este tipo de productos. Bueno, el gobierno mexicano se presentó dos iniciativas de ley de protección al consumidor a nivel federal, la Ley Federal de Protección al Consumidor, y a nivel local, en la Ley de Protección al Consumidor local, presentaron dos reformas muy similares, donde se reconoce ya como se hace una prohibición al uso, digamos, de este o a la referencia o publicitar directamente las bondades de un producto verde o de una empresa que cuenta con mecanismos de protección al medio ambiente y no comprobar que esto sea real, ¿no? La prohibición va en el sentido de, obviamente, aplicar sanciones administrativas digamos, sobre esta prohibición, pero lo interesante no está realmente en la parte de la ley de protección al consumo. O sea, la ley de protección al consumo reconoce una obligación legal y esa obligación legal, obviamente, de violarla generaría un incumplimiento. La sanción inicialmente sería una sanción administrativa, una multa. Ahora, lo interesante es conectar esa iniciativa de greenwashing con digamos, el esquema o el régimen jurídico de responsabilidad extracontractual. En México nosotros tenemos dos esquemas de responsabilidad extracontractual, objetiva, que es la teoría del riesgo creado, y por el otro lado la subjetiva. Y la subjetiva te dice que, básicamente te dice el que incumpliendo una norma incumpliendo una norma genera un daño a otra persona está obligado a reparar. Entonces, básicamente, lo que te genera este régimen subjetivo de responsabilidad extracontractual es un elemento de antijuricidad, que quiere decir es el elemento de estás violando una disposición legal. Si la violación de esa disposición legal genera un daño y ese daño lo generas tú y existe un nexo causal entre la generación del daño y la persona que lo sufre, claramente hay una responsabilidad a indemnizar. Entonces, con la creación digamos, de esta prohibición de greenwashing directamente en la legislación de consumo, prácticamente abres la puerta a generar la responsabilidad civil, bueno, la responsabilidad extracontractual subjetiva para quien pueda probar que se ha causado un daño. Entonces, por ejemplo, en un tema de consumo, si se puede probar la existencia de un daño porque el consumidor optó por utilizar un producto determinado durante cierto tiempo, las ventas de ese producto se incrementaron por su condición verde y eso se prueba que no es cierto, claramente habría un daño que se podría exigir a través del sistema de responsabilidad extracontractual y eso obviamente generaría o detonaría una compensación específica. Ahora, ¿qué es lo que sucede? México hoy en día, en la parte de responsabilidad extracontractual, cuenta con diferentes reconocidos judicialmente eh, todos estos nuevos tipos de daños que van desde, obviamente, el daño moral en las diferentes versiones del daño moral, que también le llaman subjetiva o objetiva. Tienes daños punitivos, tienes daño al proyecto de vida, daño a la salud reproductiva, lucro cesante, daño consecuencial.
O sea, ya hay una serie de conceptos que los jueces han empezado a desarrollar fuera del sistema tradicional de los daños y perjuicios genéricos. Entonces, hoy en día, la apertura de este tipo de reformas de protección al consumo prácticamente generarían entonces la posibilidad de exigir responsabilidad extracontractual a empresas que de alguna manera se anuncian, publicitan o se apalancan del uso de, digamos, de etiquetas verdes o de marketing verde para, obviamente, para vender sus productos. No se diga en la parte, obviamente, de la responsabilidad de los productos que puedan tener o productos defectuosos, ¿no? Y obviamente, no solo en productos, sino en servicios, y se puede empezar a abrir, obviamente, una, una nueva gama digamos, una nueva línea de responsabilidad legal para exigir todo este tipo de daños y indemnizaciones por estos daños causados, ¿no? Entonces, Estimado Miguel, perdón, disculpa, sí, te queda no, un minuto para concluir. perdón, Sí. Ah, mira, buenísimo, justo. justo. Estamos coordinados. Gracias, Carlos. Bueno, entonces lo que comentaba es, conclusiones muy rápido de todo esto es lo que creo que es hoy en día con las opiniones, pues es un punto de inflexión. El derecho internacional climático ya es claro, hay una línea muy clara donde va a tender, o sea, cuál es la tendencia. Estas opiniones se han vuelto importantes. Las regulaciones están empezando a crearse y obviamente se está empezando a crear la opción de la responsabilidad extracontractual y obviamente los impactos que eso pueda llegar a tener en las diferentes pólizas de responsabilidad, ¿no? En general, puede ser desde D&Os, productos defectuosos, responsabilidad general, cualquiera de estas. Obviamente aquí tenemos un tema importante y esa es la parte más interesante de esto, es qué es lo que va a hacer el mercado de seguros. ¿Lo vamos a excluir? ¿Lo vamos a integrar? ¿Va a ser parte de los requisitos o va a ser parte de las coberturas que se van a otorgar? Pero lo cierto es que ya podemos empezar a ver una apertura en un nuevo tipo de reclamaciones que seguramente van a tener voz en los próximos años, ¿no? Ya con eso terminaría mi intervención. Muchas gracias, estimado Miguel. Como adelantaba, pues en esta ocasión no ha sido la excepción, ha sido una ponencia interesante, brillante, con temas actuales, dinámicos. De pronto, el próximo año, en una jornada preparatoria, podríamos extendernos un poco más con otros colegas que también están abordando la misma problemática de otras jurisdicciones. Podría ser algo interesante para abrir un diálogo, ya no limitado necesariamente a los 30 minutos y con un formato distinto. Te queremos agradecer, estimado Miguel. Sabemos que por cierre de año todas las compañías y despachos están a tope, así que agradecemos profundamente que nos puedas haber brindado unos minutos de tu valioso tiempo. Igualmente agradecerte, disculpen, agradecerte una vez más por sumarte a este proyecto académico cada año, la tercera y estoy seguro que en la cuarta vez también nos acompañarás. Te mando un fuerte abrazo Buenísimo. desde Perú hacia México y las mayores felicitaciones. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Gracias, Carlos, y gracias a todos por haber estado aquí y participar. Pues muchísimas gracias. Y encantado. Ya sabes que más que encantado. Gracias. Muy bien.